Hola, muy buenas tardes. El día de hoy traemos un video sobre un tema de bastante actualidad sobre el cual muchos seguramente se están preguntando. Y la pregunta central en este marco es ¿cómo se instala el Congreso en el Perú? ¿Por qué la pregunta? Sabemos todos que el día 28 de febrero, hace un par de días, los parlamentarios que han sido elegidos el día 26 de enero en las elecciones congresales extraordinarias que se produjeron dentro del marco, digamos, del artículo 134 de la Constitución tras la disolución del Parlamento, pues el día viernes 28 estos parlamentarios electos el 26 de enero recibieron sus credenciales. Recibieron sus credenciales de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Es una ceremonia que se dio precisamente el día viernes 28, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa después de esa entrega de credenciales? Y una vez entregadas las credenciales, la pregunta es, o el tema es que el Jurado Nacional de Elecciones pues cumple con su labor, ¿no? Digamos, proclama los resultados y entrega digamos, las constancias de haber sido electos, ¿no? De haber obtenido los votos correspondientes, ¿no? Y luego, ¿cuál es el escenario que se abre en este momento, ¿no? Y el escenario que se abre se encuentra regulado en el artículo 7º del reglamento del Congreso, que es una norma que es muy importante tener en cuenta para poder entender el procedimiento parlamentario en nuestro país, ¿no? Entonces pasamos de una fase, digamos, del poder electoral a una fase ya en sede parlamentaria, pero es una fase, podríamos llamarla protoparlamentaria, digamos, ¿no? Es decir, está ya en la génesis, en el origen de este nuevo Congreso, es decir, tenemos elementos que van a configurarlo como tal, ¿ok? Y eso, todo eso parte pues del artículo 7º y siguientes del reglamento del Congreso. El artículo 7º señala, nos habla, ¿no? Nos habla, empieza a hablarnos pues del proceso de constitución del Congreso, está en el capítulo 1º del reglamento del Congreso. Y en este artículo se precisa que, y esto es algo muy importante porque estamos hablando de un proceso, de unas elecciones extraordinarias, ¿no? En este caso los plazos no se cuentan, los días que están señalados en los distintos artículos que están aquí, pues no se toman en cuenta porque es un contexto diferente. Dice el segundo párrafo del artículo 7º del reglamento del Congreso que paso a leer. En el caso de un nuevo Congreso como resultado de las elecciones convocadas por el presidente de la República, luego de ejercer el derecho de disolución del Congreso, no se observarán las fechas ni se aplicarán los plazos establecidos en este capítulo. Sin embargo, lo demás, la parte procedimental, se aplica evidentemente, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos en esta parte procedimental? La premisa, ¿no? La premisa es, o más que la premisa en realidad, las etapas que podríamos decir arrancan pues con la respuesta a la pregunta ¿qué hago yo o qué hace el congresista con la credencial que obtiene del Jurado Nacional de Elecciones? Pues en el proceso que pues tiene que estar liderado en un primer momento por quien presida la comisión permanente, ¿no? Dice las coordinaciones estarán a cargo del presidente de la comisión permanente, pero para el arranque, digamos, ¿no? Esas coordinaciones empiezan con la denominada acreditación y registro, es decir, el parlamentario o el parlamentario electo tiene su credencial, vamos a simbolizarla con este papelito, aunque no sé, no es exactamente lo mismo, pero bueno, y con su credencial se acerca a las oficinas del Congreso, ¿no?
y tiene que llenar un formulario que le proporciona el Congreso, nos dice el artículo 8, ¿no? Se verifica obviamente la autenticidad de la credencial, ¿no? Son 130 personas, por ahí que no se pase algún tema reñido pues con la, digamos, con la autenticidad pues de la documentación que se debe llevar. Luego se registra, cada credencial se registra, y una vez registrada esta credencial, el congresista electo va con la credencial, esta se registra y se le entrega un formulario, ¿no? Se le entrega un formulario que tiene que llenar. Ese formulario tiene que consignar, el parlamentario tiene que consignar en ese formulario sus datos personales. ¿Ok? Tienen que firmar, además, jurando la veracidad de la información suministrada, ¿no? También tienen, desde luego, que acompañar una declaración de bienes y rentas, ¿no? Una declaración jurada de situación financiera y otra de no estar incurso, dice el artículo 8º del reglamento del Congreso, no estar incurso en las incompatibilidades contenidas en el artículo 92 de la Constitución, ¿no? Y en el artículo 92 se habla pues de las diversas incompatibilidades que puede tener un parlamentario. Principalmente son incompatibilidades relacionadas con las ocupaciones que ellos realizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función de congresista, dice el artículo 92, es una función de tiempo completo. Es más, yo diría que es una función, por la experiencia, por la cercanía parlamentaria que he tenido, que más bien incluso supera por la naturaleza de las labores llevadas a cabo en el Parlamento, pueden llegar a superar en algunos picos de trabajo el tiempo completo, ¿no? Esa función no permite que se ejerzan durante las horas dedicadas al funcionamiento del Congreso otras actividades. Entonces yo entiendo que además no puede ser gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, etcétera, miembro de un directorio de empresas que tienen, por ejemplo, contratos de obra con el Estado, ¿no? Para evitar cualquier problema, el parlamentario debería, en todo caso, a efectos de tratar de o directamente renunciar a esos cargos para evitar cualquier tipo de interpretación que pueda llevar a una lectura de la existencia de una incompatibilidad de acuerdo a los extremos del artículo 92 de la Constitución. ¿Ok? Entonces tienen que presentar esa documentación. La declaración jurada de bienes y rentas, asimismo la declaración jurada de no estar incurso en las incompatibilidades del artículo 92, también se publican en el diario oficial El Peruano. ¿Ok? ¿Qué pasa si los congresistas no presentan tal documentación? El artículo 8º es claro en señalar que los congresistas electos, en tanto no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo precedente, no pueden juramentar el cargo de congresista ni ejercerlo. Vamos a ver más adelante que la juramentación del cargo de congresista es un acto considerado normativamente como el acto de incorporación formal del congresista al Parlamento. Una vez realizada la recepción de las credenciales, la recepción de estas declaraciones de bienes y rentas, ese llenado del formulario con datos que tiene que presentar el parlamentario o el congresista electo, se publica la Oficialía Mayor, en este caso, la Comisión Permanente, ¿no? Publicará los nombres de los congresistas que tienen una mayor votación preferencial dentro del grupo. Ojo, esto es un tema que se ha estado confundiendo mucho en la prensa, pero tenemos que tener bastante claro esto. El congresista con mayor votación preferencial, pero no con mayor votación preferencial de todos, ¿no? Sino con mayor votación preferencial de
del grupo político o del partido político que fue el más votado. Entonces, en este caso, el congresista o la congresista que forme parte de esto es con miras pues a un órgano que se denomina las juntas preparatorias, ¿no? Es decir, las juntas que se encargan de organizar la instalación y la juramentación de los congresistas, ¿no? Entonces, son 3 personas las que van a ocupar las denominadas juntas preparatorias. En primer lugar, la persona que obtuvo la mayor votación dentro del grupo político más votado. Puede ser, ¿no? Y en realidad nuestro sistema electoral o nuestro régimen electoral así lo permite, que el congresista más votado sea, como así ha sucedido, el congresista que tiene la mayor, que no, un congresista que no pertenezca al grupo de mayor votación. Ese es el caso del señor Daniel Urresti, cuyo partido o cuyo grupo político no tuvo la mayor votación, pero él obtuvo la mayor votación preferencial, ¿no? Él no estaría, a pesar de esa elevada votación preferencial, no estaría pues en la junta preparatoria bajo esta calidad. Tampoco lo estará el segundo más votado, porque su partido, el Partido Morado, estamos hablando de Alberto de Belaúnde, tampoco es el grupo que obtuvo la mayor votación. Y la tercera congresista más votada fue la señora Marta Chávez, que pertenece a una bancada que tampoco, o a un grupo político o un partido que tampoco obtuvo la mayor votación. Entonces, esto es una, ¿cómo decirlo? Esto es un gap, como diríamos en inglés, que también podría ameritar algún tipo de análisis, ¿no? Que no coincida la votación preferencial con la votación de los grupos políticos, ¿no? Ahí hay varias lecturas que hacer, pero más allá de eso, la persona que obtuvo la mayor votación dentro del grupo político sería la persona que fue más votada del partido, en este caso Acción Popular, que sería la señora Mónica Saavedra. Asimismo, viene pues la famosa, esto está en otros países, en la normativa comparada, encontramos también esto de la mesa de edad, ¿no? Es decir, la presencia en esa junta preparatoria no solamente de la persona más votada del grupo más votado, sino también la persona mayor de todos los elegidos, que sería en este caso el señor Enrique Fernández Chacón del Frente Amplio, y él o la congresista de menor edad, que sería obviamente la persona más joven. Es una joven del departamento de Ancash, por Unión por el Perú. Su apellido es Bartolo, y María Elena Bartolo puede ser el nombre de la joven que pertenecerá también a la junta preparatoria. Entonces, esas 3 personas forman parte efectivamente de la junta preparatoria, que se encargará pues de realizar los actos iniciales con miras a instalar el Congreso, ¿no? Entonces, luego pues el artículo sigue pues regulando este tema. Hay una serie de coordinaciones que se tendrían que hacer en este caso para la instalación misma, coordinaciones de carácter operativo que tiene que realizar en coordinación con quien presida la mesa, la comisión permanente en este caso, porque aquí me hablan del presidente del Congreso. Bueno, pues en este caso sería el presidente de la comisión permanente. Y luego pues pasamos a la programación de la primera sesión, ¿no? Cuya agenda, nos dice el artículo 9 del reglamento, solamente puede versar sobre
sobre tres cosas, ¿no? Sobre la instalación o el acto formal de instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de la mesa directiva. Es decir, la agenda solamente puede tocar esos tres temas puntuales. El acto de instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos, que se produce a través de la juramentación, ¿no? Juráis por Dios, bueno, alguno prometerá el cargo dependiendo pues de su creencia, etcétera. Pero ese acto formal, ese acto, digamos, protocolar, se produce ahí, ¿no? Y en ese momento pues se incorporan los congresistas, ¿no? Y luego, una vez incorporado cada congresista, el Congreso está ya instalado, o sea, una vez que existe el Congreso como tal, o existe este nuevo Congreso, se elige a la mesa directiva, que está conformada por el presidente del Congreso y los diversos vicepresidentes. Normalmente se presentan dos listas, ¿no? Normalmente. Parece que se van a presentar dos listas, ya han estado, en función también a la complicada coyuntura y a los plazos que tenemos, ya hay conversaciones, ya más o menos hay un bosquejo de quiénes podrían ser, y los congresistas, pues una vez incorporados, lógicamente votan por la lista de su elección, ¿no? Por la lista de su preferencia, ¿no? Entonces, la Junta Preparatoria, en el artículo 10, se instala, ¿no? De acuerdo a lo que el artículo 10 señala. En el libro horas señalados en la citación, se reúne el Congreso, un número de congresistas electos superior a 60. El presidente de la mesa directiva de la Junta Preparatoria ordena que lee el acta del resultado de la votación de congresistas enviada por el Jurado Nacional de Elecciones, las normas reglamentarias pertinentes, el aviso de conformación de la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Normalmente en la práctica hemos visto que existe esta Junta Preparatoria, pero hay dos congresistas electos más en el periodo electo en el 2016 vimos eso, ¿no? Finalmente el texto de la citación publicada en el Diario Oficial, y de inmediato se declara instalada la Junta Preparatoria del Congreso, que va a presentar la agenda. Artículo 11. De manera continuada, pues, hay una sesión, ¿no? Y se procede, pues, esto es el segundo párrafo del artículo 11 del reglamento del Congreso, a la incorporación formal de los congresistas electos. Repito, en primer lugar de esa sesión se procede a la incorporación formal de los congresistas electos. ¿Cuál es el mecanismo de incorporación formal de los congresistas electos? A través del juramento, ¿no? A través del juramento. ¿Ok? No pueden ser incorporados, dice el artículo, aquellos congresistas que no han sido, bueno, en realidad no lo dice, es una interpretación obvia, ¿no? Es un contrario sensu. Lo que dice el artículo es: solo pueden participar en la elección y ser incorporados los congresistas debidamente acreditados y registrados. Es decir, contrario sensu, quienes no hayan cumplido con presentar lo que ya les dije, el formulario, la declaración jurada, etcétera, no pueden, pues, ser incorporados, ¿no? Una vez incorporados los congresistas, es decir, una vez que terminan de juramentar, el punto siguiente de la agenda de esa sesión deberá consistir en la elección de la mesa directiva. Entonces, el procedimiento de elección de la mesa directiva está en el artículo 12 o 12 del reglamento del Congreso,
¿no? Los congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso o los congresistas en ejercicio en el caso del, bueno, este es el caso cuando hay un nuevo periodo anual de sesiones, no es el caso este es un nuevo Congreso, es una instalación de un nuevo Congreso. Se presentan, los grupos parlamentarios presentan o pueden presentar las listas de los candidatos para ocupar. Estas listas no se presentan más bien a la oficialía mayor. Las listas para ocupar la mesa directiva del Congreso, ¿no? Son 5 miembros, además. Hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Las listas tienen que estar completas. Entiendo que son 5 personas, es decir, un presidente y 4 vicepresidencias. Proponiendo un candidato para cada uno de los cargos. El procedimiento detallado no lo voy a leer de manera exhaustiva, ¿no? Está contenido pues en el artículo 12º y se aplica también para cuando el Congreso está instalado. Esta mesa directiva, hay una pregunta, ¿no? Esta mesa directiva podría quedarse el año y medio, porque en realidad una vez instalado el Congreso, pues el 28 de julio debería cambiar esa mesa directiva, en teoría, tal y como las normas están dadas. Eso podría haber algún tipo de cambio, pero tienen que aprobarlo por la vía reglamentaria en todo caso, ¿no? Más que reglamentaria, por la vía del reglamento del Congreso, que obviamente aclaramos y muchos de ustedes lo saben, no tiene un rango reglamentario, tiene un rango legal, ¿no? Pero por la vía del reglamento, me estoy refiriendo a la vía del reglamento, ¿no? Tendría que haber un cambio para, digamos, especificar eso, ¿no? Porque en realidad sería un poco no optimizar el tiempo que es corto y es necesario para poder culminar con el periodo parlamentario. Hemos tenido 4 meses sin parlamento y creo que es un momento muy positivo en cualquier caso, ¿no? A pesar de lo que cualquiera pudiese considerar acerca de los resultados electorales, siempre es positivo que se tenga un Congreso y por eso con mucha fe y mucha esperanza estemos atentos a los acontecimientos venideros. Lo probable es que este Parlamento esté instalado hacia la quincena de marzo, según lo que hemos podido ver en los medios de comunicación. Agradezco mucho a ustedes por haber visto este video. Les pido por favor que, si así lo consideran conveniente, se suscriban a este canal y enciendan también la campanita de las notificaciones porque van a venir bastantes videos más. Un fuerte abrazo y gracias.